El misterio de la Inmaculada Concepción de María es una de las verdades más sublimes de la fe católica, pues revela no solo la grandeza singular de la Madre de Dios, sino también el profundo amor de Dios por la humanidad. La definición de este dogma no surgió de un instante aislado, sino que fue fruto de un largo camino de reflexión teológica, de oración de la Iglesia y de sensibilidad espiritual del pueblo cristiano. Desde los primeros siglos, la intuición de la santidad absoluta de María ya latía en el corazón de los fieles, que veían en ella a la mujer escogida para participar de manera única en el plan de la salvación. A medida que la Iglesia se profundizaba en la comprensión de la Encarnación, crecía aún más la conciencia de que María había recibido gracias extraordinarias desde el primer instante de su existencia. Así, el dogma de la Inmaculada Concepción floreció como una comprensión madura sobre la dignidad singular de aquella que sería la Madre del Redentor. La creencia en la Inmaculada Concepción está enraizada en la convicción de que Dios, al preparar la llegada de su Hijo al mundo, también preparó el vaso purísimo que lo acogería. La lógica divina revelada progresivamente en la historia de la salvación muestra que Dios nunca actúa de forma improvisada. Él prepara todo con delicadeza, sabiduría y profunda coherencia espiritual. Si Cristo es el Cordero Inmaculado, destinado a vencer el pecado y la muerte, era apropiado que la mujer que lo engendraría estuviera totalmente libre de la mancha del pecado original. Este entendimiento, llamado por los teólogos conveniencia, ilumina la razón por la cual la Iglesia siempre reconoció en María una santidad totalmente singular, diferente de cualquier otra criatura. Cuando hablamos de Inmaculada Concepción, no nos referimos al nacimiento virginal de Jesús, como muchas personas confunden, sino al hecho de que María, desde el primer instante de su concepción en el seno de Santa Ana, fue preservada del pecado original. Esto significa que María nunca estuvo bajo el dominio de la culpa heredada por toda la humanidad desde Adán y Eva. Dios aplicó anticipadamente en ella los méritos infinitos de Cristo, misterio que Santo Tomás de Aquino llamó redención preventiva. Así, María fue redimida, sí, pero de modo más perfecto, no después de caer, sino antes mismo de ser alcanzada por la mancha del pecado. Esto revela no solo la grandeza de María, sino la absoluta primacía de Cristo en la obra de la salvación. La Iglesia primitiva, al meditar sobre la figura de la nueva Eva, comenzó a percibir que María poseía características que superaban la mera dignidad de una mujer justa. Así como Eva, ella estaba unida directamente al destino de la humanidad, pero al contrario de Eva, que colaboró con la desobediencia, María colaboró plenamente con la voluntad de Dios. Esta contraposición entre Eva y María fue desarrollada por padres de la Iglesia como San Ireneo de León, que decía que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Por lo tanto, si Eva surgió inmaculada y aún así cayó, era coherente que la nueva Eva surgiera todavía más llena de gracia para cumplir perfectamente su misión en el plan divino. El término llena de gracia, presente en el Evangelio de San Lucas, siempre desempeñó un papel fundamental en la comprensión de la Inmaculada Concepción. Cuando el ángel Gabriel saluda a María como «que charitómene», usa un término griego que no es solo un saludo, sino una definición ontológica. María ya es desde antes de aquel momento plena de la gracia divina. La gramática del texto indica un estado permanente y ya realizado en el pasado. Es decir, María no recibió la gracia en aquel instante. Ella ya la poseía en plenitud. Para la Iglesia, este versículo siempre fue una clave interpretativa esencial para entender el misterio de la Inmaculada Concepción, demostrando que María fue agraciada de modo especial desde el inicio de su existencia. Siglo tras siglo, la devoción mariana creció orgánicamente, reflejando la experiencia espiritual de los fieles que reconocían en María no solo un modelo de virtud, sino un ser totalmente confiado a Dios. La liturgia oriental, mucho antes de la definición del dogma en Occidente, ya celebraba la pureza extraordinaria de la Madre del Señor. Para muchos cristianos,
Era imposible imaginar que aquella escogida para ser la morada del Altísimo hubiera sido, siquiera por un instante, tocada por la mancha del pecado. Este sentido de fe, llamado por el magisterio sensus fidelium, se convirtió en uno de los pilares para el profundizamiento del misterio de la Inmaculada Concepción. Con el tiempo, teólogos de gran renombre comenzaron a estructurar de forma más detallada la doctrina de la Inmaculada Concepción. Entre ellos se destaca Duns Scoto, que ofreció argumentos teológicos profundos para explicar cómo María podía ser preservada del pecado original sin comprometer la universalidad de la redención de Cristo. Fue Scoto quien expresó de manera brillante que Cristo es tan perfecto en su obra redentora que pudo aplicar su gracia a la Madre de antemano, preservándola de la caída que alcanzó a toda la humanidad. Esta reflexión marcó profundamente el camino intelectual que culminaría en la definición dogmática hecha por el Papa Pío IX en 1854. Al reflexionar sobre el contexto histórico de la proclamación del dogma, percibimos que la Inmaculada Concepción fue una respuesta espiritual a un mundo que vivía profundas crisis morales y filosóficas. El siglo XIX fue testigo del ascenso de ideologías materialistas, del debilitamiento de la fe y de la creciente desvalorización de lo sagrado. En ese escenario, la Iglesia levantó la figura luminosa de María como señal de esperanza, de santidad y de pureza en medio de las tinieblas culturales. La proclamación del dogma por el Papa Pío IX fue, por lo tanto, no solo un acto doctrinal, sino también un gesto profético para toda la humanidad. El documento Ineffabilis Deus, que formalizó el dogma, describe con profundidad y belleza la dignidad de María desde el primer instante de su existencia. No se trata de un honor meramente simbólico, sino de una verdad que ilumina el misterio de la encarnación y revela la armonía interna del plan de Dios. María fue creada inmaculada para que a través de ella el mismo Dios pudiera asumir la condición humana sin ninguna sombra de pecado. Su pureza no es un privilegio distante, sino un espejo de aquello que Dios desea restaurar en todos nosotros por medio de Cristo. La importancia espiritual de la Inmaculada Concepción no está solo en el privilegio concedido a María, sino en el mensaje que este misterio comunica a la humanidad. Dios es capaz de transformar y restaurar completamente aquello que el pecado intenta destruir. La pureza de María es un signo de la victoria definitiva de la gracia sobre el mal. Al contemplar su Inmaculada Concepción, vemos no solo el inicio de su misión, sino también el inicio de nuestra propia esperanza de redención. El dogma mariano, por lo tanto, no es una doctrina aislada, sino una ventana abierta para comprender la grandeza de la misericordia de Dios. Por último, la Inmaculada Concepción de María nos lleva a reconocer el estrecho vínculo entre María y Cristo en la economía de la salvación. Todo lo que María es, lo es por Cristo y para Cristo. Su Inmaculada Concepción no disminuye la obra del Redentor, sino que la exalta aún más, revelando cómo Dios puede realizar maravillas en una criatura que se entrega totalmente a Él. Al contemplar a María, percibimos cuánto es capaz de hacer Dios cuando encuentra un corazón dispuesto y plenamente receptivo a su gracia. Así, el misterio de la Inmaculada Concepción se convierte no solo en un dogma, sino en una invitación profunda a la santidad para todos los cristianos. La Inmaculada Concepción de María no puede comprenderse aisladamente. Está inserta en el gran plan de Dios para preparar a la humanidad para la venida del Salvador. Desde los orígenes de la revelación, Dios fue manifestando, paso a paso, signos de que enviaría un Redentor al mundo. El Antiguo Testamento está impregnado de promesas, figuras y profecías que apuntan a la llegada del Mesías, y es dentro de ese horizonte que la misión de María comienza a tomar forma. La pureza de la Madre de Jesús, preservada desde el primer instante de su existencia, se convierte en el signo más luminoso de que Dios cumple sus promesas y actúa de manera pedagógica a lo largo de la historia. Así, el misterio de la Inmaculada Concepción revela no solo quién es María, sino quién es Dios,
fiel, coherente y profundamente amoroso en su plan de salvación. Una de las más bellas profecías que señalan la singularidad de la Madre del Redentor se encuentra en el Génesis, inmediatamente después de la caída de los primeros padres. Cuando Dios anuncia que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer y entre la descendencia de ambos, revela que habrá una mujer completamente opuesta al mal, aliada perfecta de Dios en la lucha contra el pecado. La tradición católica reconoce en esa mujer no solo a Eva, sino a la figura futura de María, que por su inmaculada concepción vivió en total enemistad con el pecado. Esta enemistad no se refiere solo a acciones externas, sino a la condición interior misma de María, totalmente preservada de la mancha original. Así, la Inmaculada Concepción se presenta como cumplimiento de la primera promesa mesiánica hecha por Dios a la humanidad caída. Además de estas profecías, toda la historia del pueblo de Israel fue modelada como preparación espiritual para la venida de Cristo. Cada acontecimiento, cada liturgia, cada figura bíblica revelaba de modo velado aspectos de lo que Dios realizaría plenamente en la encarnación. El Arca de la Alianza, por ejemplo, es uno de los símbolos más elocuentes de esta preparación. Era el objeto más sagrado del Antiguo Testamento, construida de madera incorruptible y revestida de oro puro, destinada a guardar las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Los padres de la Iglesia percibieron que María, concebida sin pecado, es el verdadero arca de la nueva alianza, destinada a acoger no objetos, sino al mismo Verbo encarnado. Así, la pureza de la Madre de Dios está íntimamente unida a su misión de ser el nuevo y definitivo tabernáculo divino. Otra figura poderosa presente en el Antiguo Testamento es la hija de Sión, expresión simbólica usada por los profetas para representar al pueblo fiel que Dios prepara para acoger su presencia. Sin embargo, esta figura se concreta de modo pleno en María, que es la personificación de la fidelidad de Israel, la flor más pura que brota de la larga espera mesiánica. Su Inmaculada Concepción manifiesta que en la plenitud de los tiempos, Dios encontró una criatura totalmente abierta a su acción, capaz de decir sí, sin reservas. La hija de Sión, que durante siglos simbolizó al pueblo escogido, encuentra en María una expresión viva y perfecta, revelando que la historia de la salvación es profundamente orgánica y no un improviso divino. En el corazón de esta preparación divina está el misterio de la gracia preveniente, que significa la acción de Dios que antecede y prepara la respuesta humana. La Inmaculada Concepción es el ejemplo más sublime de esta gracia. María no fue escogida porque era pura. Ella fue pura porque Dios la escogió y la revistió de su gracia desde el primer instante. Esto revela la primacía absoluta de la iniciativa divina en toda la obra de la salvación. Dios es siempre el primero en actuar, concediéndonos gracias para que podamos responder a su llamada. En María, esta acción se vuelve tan perfecta que la gracia no solo acompaña su vida, sino que marca su propia existencia desde el comienzo. Así, la Inmaculada Concepción es un testimonio de la generosidad de Dios, que no escatima gracia cuando desea realizar algo grandioso. La comprensión de la Inmaculada Concepción como preparación para la encarnación también nos ayuda a percibir la íntima relación entre María y el Espíritu Santo. La tradición cristiana siempre reconoció que la vida de María fue conducida, inspirada e impregnada por la acción del Espíritu desde el primer instante. La plenitud de la gracia que ella recibió es obra del Espíritu Santo, que la preparó como templo vivo y santuario perfecto para la encarnación del Verbo. Así, antes incluso de que María concibiera físicamente a Jesús, el Espíritu Santo ya concebía en ella la plenitud espiritual necesaria para el gran misterio que vendría. Este entrelazamiento entre el Espíritu y María revela la profundidad de la Inmaculada Concepción como obra divina y no como mérito humano. A medida que el Nuevo Testamento se acerca a su revelación plena, encontramos en el Evangelio de la Anunciación un momento decisivo que ilumina la predestinación de María. Cuando el ángel Gabriel aparece y proclama:
Alégrate, llena de gracia, revela que la Inmaculada Concepción no es solo un privilegio recibido, sino una identidad profunda de María. Ella no era llena de gracia solo en un momento específico, sino durante toda su existencia, desde la concepción. Esta salutación angélica, tan simple en palabras, encierra un significado teológico inconmensurable, pues revela que para Dios, María ya estaba preparada, desde siempre, para acoger el don más precioso de la historia, la encarnación de su Hijo. Así, la Anunciación es el culmen de una preparación silenciosa que se venía tejiendo durante siglos. Otra dimensión esencial de la preparación para la venida del Salvador es la libertad humana. Dios no obliga a María a aceptar su voluntad. Él la prepara, la llena de gracia, pero espera su respuesta libre y amorosa. La Inmaculada Concepción no elimina la libertad de María, sino que la eleva a su estado más puro y perfecto. En María, Dios muestra lo que la gracia es capaz de hacer cuando encuentra un corazón libre del pecado. Una colaboración perfecta, madura y plenamente consciente. Así, su fiat no fue un acto automático, sino el gesto más elevado de libertad que una criatura podría ofrecer al Creador. La preparación divina y la libertad humana convergen armoniosamente en la Inmaculada Concepción. Contemplar a María como la criatura preparada desde la eternidad lleva a los fieles a comprender que el plan de Dios es siempre mayor y más bello de lo que podemos imaginar. La Inmaculada Concepción nos muestra que Dios no actúa por necesidad, sino por amor. Él podría haber enviado a su Hijo al mundo de diversas maneras, pero quiso hacerlo a través de una joven mujer cuya existencia entera fue moldeada por la gracia. Esto revela que a Dios le gusta trabajar con lo humano, elevándolo sin destruirlo. María es prueba de que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona en su plenitud más radiante. Su pureza es el espejo de un corazón que vive en total sintonía con Dios. Por último, la preparación divina que culmina en la Inmaculada Concepción es una invitación para que cada cristiano reconozca que Dios también actúa de manera pedagógica en nuestra vida. Así como Él preparó a María para su misión única, también prepara a cada uno de nosotros para la vocación a la que somos llamados. La diferencia está en la medida extraordinaria de la gracia concedida a María, pero el principio es el mismo. Dios siempre precede nuestros pasos con su amor. Contemplar la Inmaculada Concepción es aprender que la santidad comienza antes de nuestras acciones. Nace de la gracia que Dios nos concede y de la apertura de nuestro corazón. María, por lo tanto, es la imagen perfecta de lo que Dios desea realizar en cada uno de nosotros. Una vida plenamente conducida por su gracia y orientada hacia su designio eterno. La santidad original de María es uno de los aspectos más profundos y fascinantes de la Inmaculada Concepción, pues revela que su vocación no comenzó en el momento de la Anunciación, sino mucho antes, en el instante mismo en que Dios la trajo a la existencia en el vientre de Santa Ana. María no se volvió santa poco a poco, sino que nació envuelta por la gracia divina de forma plena. Esto no significa que no haya crecido en la fe o madurado espiritualmente. Al contrario, su camino de santidad fue dinámico y profundamente humano. Sin embargo, desde el inicio, su alma fue marcada por una pureza tan radical que la separaba totalmente de la influencia del pecado. Esta condición única no la alejó de la humanidad, sino que la convirtió en la humanidad en su forma más bella e íntegra, tal como Dios la había soñado para todos antes de la caída. La santidad de María no es solo ausencia de pecado, sino plenitud de virtud. Mientras nosotros luchamos diariamente contra inclinaciones desordenadas y debilidades que heredamos del pecado original, María jamás experimentó ese conflicto interior. Su libertad era plena, su voluntad perfectamente orientada hacia el bien y sus decisiones siempre reflejaron una adhesión total al plan de Dios. Esto no la hacía menos humana, sino más humana que cualquier otra criatura, porque en ella la gracia encontró un terreno fértil e ilimitado para florecer. María vivió en perfecta armonía con Dios, consigo misma, con el prójimo
y con toda la creación, restaurando en su persona aquello que el pecado había fragmentado en la humanidad. Al considerar la misión de María en la historia de la salvación, comprendemos que su Inmaculada Concepción es, sobre todo, un don orientado al servicio. Ella no recibió esta gracia para sí misma, como un honor privado, sino para cumplir una misión que exigía una pureza absoluta: ser la madre del Verbo encarnado. La maternidad divina es el centro de su vocación, y para esta misión Dios la preparó con un cuidado incomparable. La santidad original de María hizo posible que la encarnación aconteciera sin ninguna ruptura entre la santidad infinita del Hijo de Dios y la condición humana. Cristo asumió nuestra humanidad en todo, excepto en el pecado, y esta transmisión sin mancha solo fue posible gracias al alma inmaculada de María. Esta misión materna se extiende más allá del nacimiento de Jesús. La maternidad de María es inseparable de la misión redentora de Cristo, y su Inmaculada Concepción la capacitó para acompañar cada paso de esa misión con fidelidad perfecta. Desde el silencio de Nazaret hasta el dolor incomprensible del Calvario, María caminó al lado de Jesús sin vacilar jamás en la confianza en Dios. Su pureza interior le permitía ver la obra divina incluso en los momentos más oscuros, manteniéndose firme en la fe mientras muchos vacilaban. Así, su santidad no es solo una gracia inicial, sino una fuerza constante que sostuvo su fidelidad a lo largo de toda su vida. Algo profundamente bello en la Inmaculada Concepción es el hecho de que María no solo fue preservada del pecado, sino que vivió de tal modo que multiplicó la gracia recibida. Ella no permaneció pasiva ante el don divino, sino que correspondió con generosidad y entrega total. Su vida fue una continua expansión de la gracia inicial, convirtiéndose en un modelo perfecto de cómo la gracia y la libertad pueden actuar juntas. En María cada gesto, cada palabra, cada silencio se convertía en expresión del amor de Dios. Su santidad fue un camino de creciente profundidad espiritual que culminó en la plena unión con la misión redentora de Cristo. El papel de María como modelo para los cristianos se destaca precisamente a causa de su Inmaculada Concepción. Ella es la prueba de que la santidad no es algo distante o inaccesible, sino una vocación abierta a todos. Aunque no hayamos recibido la misma gracia original, estamos llamados a cooperar con la gracia de Dios como ella lo hizo. María nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseamos, sino en desear lo que Dios quiere. Su vida se convierte en un espejo en el que contemplamos el ideal de la humanidad redimida, purificada y restaurada en la gracia divina. Por eso la Iglesia la proclama como la discípula más perfecta de Cristo. La Inmaculada Concepción también nos revela el papel de María como intercesora de la humanidad. Su pureza la coloca en profunda unión con Dios, haciendo que su oración sea especialmente eficaz. La tradición cristiana siempre reconoció que María, por estar tan cerca del corazón de Dios, intercede por sus hijos con un amor incomparable. Esta intercesión no disminuye la mediación única de Cristo, sino que participa de ella de manera profundamente materna. Así como en la tierra cuidó de Jesús con cariño y dedicación, ahora en el cielo cuida de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Su Inmaculada Concepción la convierte en la intercesora más pura y compasiva que la humanidad podría desear. Al analizar esta santidad original, percibimos también que María posee un papel escatológico, es decir, relacionado con el destino final de la humanidad. Ella es el signo vivo de lo que Dios pretende restaurar en nosotros a través de la redención de Cristo. María es el inicio de la nueva creación, la primera flor de una humanidad renovada. Su Inmaculada Concepción apunta al fin último de la historia, la victoria definitiva de la gracia y de la pureza sobre el pecado y la corrupción. Contemplar a María es contemplar el futuro glorioso de la humanidad redimida, donde no habrá más lágrimas, dolor o muerte, sino solo la vida plena en Dios. La presencia de María en la vida de la Iglesia es inseparable de su Inmaculada Concepción. Ella no es solo una figura histórica distante,
sino una realidad viva y actuante en el misterio de la fe cristiana. Su pureza original hace de ella un faro para todos los que buscan la santidad en un mundo marcado por la tentación y el relativismo moral. María permanece como signo de esperanza y de victoria, recordándonos que el pecado no tiene la última palabra sobre la vida humana. Su Inmaculada Concepción es una promesa de que la gracia puede transformarlo todo y de que Dios continúa realizando maravillas en sus hijos. Por último, comprender la misión de María a la luz de su Inmaculada Concepción nos lleva a una experiencia espiritual profunda. Su santidad no es solo algo para ser admirado, sino para ser acogido como una invitación personal. María nos llama a confiar plenamente en la gracia de Dios, a cultivar un corazón puro y a vivir en constante apertura al Espíritu Santo. Al contemplar su vida, percibimos que Dios hace grandes cosas en quien se abandona totalmente a su amor. Así, la Inmaculada Concepción no es solo un dogma teológico, sino una fuente inagotable de inspiración y transformación para todos los cristianos que desean vivir la santidad en el día a día. Al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción, descubrimos que está íntimamente ligado al título de María como Nueva Eva, una de las imágenes teológicas más antiguas y profundas que la Iglesia le ha atribuido. Esta comparación entre Eva y María no es meramente literaria o simbólica, sino una clave hermenéutica que revela el papel de ambas en la historia de la humanidad. Eva, creada en estado de gracia, recibió la misión de colaborar con la obra divina en el origen de la creación. Sin embargo, su desobediencia abrió las puertas a la entrada del pecado en el mundo. María, por su parte, también fue creada en estado de gracia, pero preservada del pecado desde el primer instante de su existencia, precisamente para desempeñar la misión de restaurar aquello que había sido perdido. En la nueva Eva, la humanidad vuelve a encontrar la posibilidad de la reconciliación y del retorno al plan original de Dios. La contraposición entre la primera y la nueva Eva se vuelve aún más clara cuando analizamos la profundidad espiritual de la libertad femenina en la historia de la salvación. Eva representa a la humanidad que, aunque creada buena, cede a la tentación y se aleja de la voluntad de Dios. María, en cambio, representa a la humanidad que, restaurada por la gracia, ofrece a Dios una respuesta perfecta. Su fiat es el sí que reabre las puertas de la obediencia, cerradas por la decisión de Eva en el Edén. Ambas son mujeres, ambas reciben misiones que influyen en toda la humanidad, pero sus respuestas son radicalmente diferentes. Por eso, los padres de la Iglesia declaraban con frecuencia que la muerte vino por Eva, pero la vida vino por María, señalando la completa inversión realizada por la gracia divina en la historia. La pureza de la Inmaculada Concepción revela que Dios quiso no solo perdonar a la humanidad, sino restaurarla de forma aún más elevada. Si Eva fue creada inmaculada y cayó, María fue creada más elevada, más fortalecida por la gracia, precisamente para sostener la misión redentora de Cristo. Esta elevación inicial no le quita mérito a María, sino que lo engrandece, pues ella cooperó libremente con la gracia recibida, manteniéndose fiel en todas las circunstancias de la vida. La preservación del pecado no es un privilegio aislado, sino la base para una vida completamente orientada hacia el amor de Dios. María vivió su misión con una libertad ejemplar, mostrando que la verdadera pureza no es fragilidad, sino fuerza interior que nace de la unión con Dios. La figura de la nueva Eva también ilumina el papel de María como madre espiritual de todos los cristianos. Así como Eva es llamada Madre de todos los vivientes en sentido natural, María es llamada Madre de los vivientes en sentido sobrenatural, porque de ella nace aquel que nos da la vida eterna. En su Inmaculada Concepción, María se convierte en la fuente de la nueva humanidad, aquella que renace no por la carne, sino por la gracia. Su papel materno supera la maternidad biológica y asume un alcance universal, porque lo que Dios realizó en ella no fue solo para beneficio personal, sino para que todos pudieran participar de la vida que Cristo vino a ofrecer. Así,
Cada cristiano encuentra en María no solo un modelo, sino una verdadera madre espiritual. La comparación entre Eva y María también nos permite percibir cómo el plan de Dios jamás es derrotado por el pecado humano. Cuando Eva cayó, Dios no abandonó a la humanidad a su propia suerte, sino que anunció de inmediato que una mujer sería instrumento de la victoria final sobre el mal. Esa mujer es María, y su inmaculada concepción es el sello divino de que el pecado no tendrá la palabra final. El enemigo intentó destruir el plan de Dios desde el inicio, pero fue derrotado precisamente por la fidelidad de una mujer que, en la humildad y en el silencio de Nazaret, acogió al Salvador. El triunfo de María no es solo personal, sino que representa el triunfo de la gracia sobre el pecado en toda la historia humana. La nueva Eva también nos enseña sobre el verdadero sentido de la libertad humana. Mientras Eva usó su libertad para elegir algo aparentemente bueno a sus propios ojos, pero contrario al plan divino, María usó su libertad para entregarse totalmente a la voluntad de Dios. Su inmaculada concepción no anuló su libertad, sino que le dio la capacidad plena de ejercerla de manera perfecta. Así, ella muestra que la verdadera libertad no consiste en elegir lo que se quiere, sino en elegir lo que es verdaderamente bueno. La libertad de María es la libertad redimida, aquella que la humanidad reencontrará plenamente en el cielo. Ella es, por lo tanto, señal del destino final al que Dios nos llama. Otra relación importante entre Eva y María se encuentra en el papel del cuerpo humano en la salvación. Eva, al participar en la caída, introdujo el desorden no solo espiritual, sino también corporal en la experiencia humana. María, al concebir al mismo Dios en su vientre, elevó la dignidad del cuerpo humano a un nivel inimaginable. Su cuerpo inmaculado se convirtió en el primer sagrario de la historia, el lugar donde el Verbo asumió carne. Esta realidad muestra que Dios no desprecia el cuerpo humano, sino que lo valora profundamente, deseando restaurarlo y glorificarlo. En María, la dignidad original del cuerpo humano encuentra su expresión más plena y más bella. El papel de la obediencia también aparece de manera muy clara en el paralelo entre Eva y María. Eva escuchó la voz de la serpiente, que despertó desconfianza en su corazón y la llevó a dudar de la bondad de Dios. María, en cambio, escuchó la voz del ángel y creyó inmediatamente en la palabra divina, sin exigir pruebas o explicaciones detalladas. Su obediencia fue total e inmediata, fruto de un corazón totalmente unido a Dios. Esta obediencia no fue ciega, sino profundamente iluminada por la gracia y por la confianza. Así, María revirtió la desobediencia de Eva e inauguró una nueva etapa en la historia de la salvación, en la cual la obediencia amorosa se convierte en el camino hacia la vida. La victoria de María sobre el pecado, anunciada ya al inicio de las Escrituras, se manifiesta de forma definitiva en la figura de la mujer del Apocalipsis. Revestida de sol, coronada de estrellas y enfrentando al dragón, ella es el icono de la humanidad glorificada y de la victoria de la gracia sobre todas las fuerzas del mal. Esta imagen final de las Escrituras confirma el papel de María como nueva Eva, aquella que, al lado de Cristo, participa de la victoria final sobre el pecado. Su inmaculada concepción es el punto de partida de esa victoria, mientras que su asunción es el coronamiento de esta misión. En María vemos el cumplimiento de la promesa divina de que el mal sería finalmente derrotado. Por último, la doctrina de la nueva Eva nos invita a mirar a María no solo como una figura histórica o teológica, sino como una presencia viva en el camino de la Iglesia. Ella continúa ejerciendo su papel maternal, ayudando a los cristianos a vencer las tentaciones y a elegir el camino de la gracia. Su inmaculada concepción nos recuerda que la santidad es posible, que la vida nueva inaugurada por Cristo ya está en acción en el mundo y que cada fiel es llamado a participar de esta victoria. María, la nueva Eva, es la prueba de que Dios permanece fiel a su promesa y de que la nueva creación ya ha comenzado en el corazón
de quienes se dejan conducir por la gracia divina. La Inmaculada Concepción no es solo un privilegio teológico distante, sino una realidad que marcó profundamente toda la vida de María, especialmente su período de vida oculta, que representa la mayor parte de su existencia terrena. Mientras gran parte de la historia de la salvación está marcada por eventos grandiosos, milagros y momentos decisivos, la vida de María es, en su mayoría, silenciosa, recogida y aparentemente sencilla. Sin embargo, es precisamente en ese silencio donde su Inmaculada Concepción se revela con una fuerza extraordinaria. La pureza original de María no se manifiesta solo en grandes acontecimientos, sino en cada detalle de su vida cotidiana, en su modo de amar, de servir, de trabajar y de contemplar a Dios. Su santidad profunda se hace visible no por hechos extraordinarios, sino por la forma extraordinariamente pura con que realizó las cosas ordinarias. La vida oculta de María en Nazaret es uno de los mayores misterios de la espiritualidad cristiana, pues allí se encuentran reunidas la sencillez humana y la grandeza divina. Nazaret no era un centro político, económico o religioso importante. Al contrario, era una aldea humilde, sin prestigio, muchas veces despreciada por el resto de Israel. No obstante, Dios escogió precisamente ese lugar para que su madre viviera oculta a la vista del mundo. La Inmaculada Concepción hizo que María transformara ese ambiente sencillo en un espacio de gracia. Su hogar, su trabajo diario, sus gestos de cariño y humildad se convirtieron en lugares donde la pureza y la fidelidad brillaban silenciosamente. Así, la vida de María muestra que la santidad no depende de las circunstancias externas, sino del estado interior del corazón. La relación íntima entre María y la Sagrada Familia revela también cómo su Inmaculada Concepción contribuyó al ambiente de santidad que envolvió a Jesús en su humanidad. José y María vivieron en la más perfecta armonía, unidos por la fe y por la misión divina. Aunque José no fuera inmaculado, vivió al lado de alguien que estaba completamente colmada de gracia, y esa convivencia transformó profundamente su vida espiritual. María, con su pureza y delicadeza, ayudó a crear un ambiente familiar donde reinaban el amor, la humildad, la obediencia y la paz. Ese hogar se convirtió en la escuela donde el mismo Jesús creció en humanidad, aprendiendo a vivir plenamente las virtudes que irradiaban del corazón de su madre. La humildad es una de las virtudes más marcantes de María y está directamente ligada a su Inmaculada Concepción. Muchas veces se imagina que la ausencia de pecado podría volver a alguien orgulloso o distante, pero en María ocurre justamente lo contrario. Su pureza la hace profundamente humilde. Esto se debe a que, sin el desorden que el pecado causa, María tenía plena conciencia de que todo en ella era gracia de Dios. Su humildad no era fingida, sino verdadera, fruto del reconocimiento luminoso de la acción divina en su vida. Cada gesto suyo reflejaba esa humildad profunda que encantaba a los que la rodeaban y que se volvió una de las marcas más fuertes de su espiritualidad. La pureza de María también se manifestaba en su capacidad de amar sin límites. El pecado original introduce en la humanidad una tendencia a la autorreferencia, a la búsqueda desordenada de sí mismo, a la dificultad de amar con generosidad. María, sin embargo, libre de toda mancha, amaba con perfección. Su amor no era posesivo, egoísta o parcial. Estaba siempre orientado al bien del otro y a la voluntad de Dios. Amaba a José con ternura y respeto. Amaba a Jesús con un amor materno incomparable. Y amaba al prójimo con una compasión que reflejaba el propio corazón de Dios. Su vida oculta fue un verdadero río de amor silencioso que se extendía a todos, especialmente a los más pobres y necesitados. La oración fue otro aspecto profundamente marcado por la Inmaculada Concepción. María vivió en constante unión con Dios, no solo en los grandes momentos, sino a lo largo de toda la rutina. Las tareas domésticas, los cuidados con Jesús, el trabajo manual, todo se transformaba en oración continua.
porque su corazón vivía completamente orientado hacia Dios. La ausencia de pecado le permitía experimentar la presencia divina de forma más clara e intensa que cualquier otra criatura. María es, por lo tanto, el modelo perfecto de contemplación activa. Alguien que, aun estando ocupada en las tareas sencillas del día a día, mantiene el corazón fijo en el Señor. En su vida oculta, ella nos muestra que es posible convertir cada instante de la vida en un acto de amor a Dios. La Inmaculada Concepción también fortaleció a María en medio de las pruebas silenciosas que enfrentó a lo largo de la vida. A pesar de estar llena de gracia, no fue eximida del sufrimiento humano. Experimentó la pobreza, el trabajo arduo, la incomprensión y sobre todo el dolor inmenso de acompañar al Hijo hasta la cruz. Sin embargo, en todas estas situaciones, su pureza y su unión con Dios la sostenían de manera extraordinaria. El pecado tiende a generar rebelión, desesperación y desánimo ante el sufrimiento. María, en cambio, vivía cada dolor con profunda fe y serenidad. Su presencia junto a la cruz es el testimonio máximo de su fidelidad inquebrantable, fruto directo de la gracia inicial que Dios le concedió. Otro aspecto importante es la pedagogía silenciosa que María ejercía a través de su vida oculta. Incluso sin discursos públicos o grandes hechos visibles, formaba profundamente a quienes la rodeaban. José fue santificado por la convivencia con ella. Jesús, en su humanidad, fue acompañado y sostenido por su presencia materna, y la propia comunidad de Nazaret conocía a una mujer cuya vida irradiaba paz y virtud. La pureza de María era silenciosa, pero transformadora. Enseñaba sin palabras, educaba con el ejemplo y transmitía a Dios mediante los gestos más simples. Su Inmaculada Concepción no la apartaba de lo cotidiano, sino que hacía de cada detalle de lo cotidiano un sacramento de gracia. La vida oculta de María también nos enseña que la verdadera santidad no depende del reconocimiento humano. Hoy vivimos en un mundo marcado por la búsqueda constante de visibilidad, de aprobación y de reconocimiento público. María, sin embargo, vivió casi toda su vida en el anonimato, conocida solo por su familia y algunos vecinos. Si miráramos a Nazaret en aquella época, tal vez nada llamaría la atención, pero Dios veía su grandeza. Su Inmaculada Concepción hacía de cada gesto una obra maestra de amor, y el cielo entero contemplaba su fidelidad silenciosa. Ella nos enseña que Dios no mide la santidad por el impacto externo, sino por la pureza del corazón con que vivimos lo ordinario. Por último, la vida oculta de María muestra que la Inmaculada Concepción es un camino de transformación interior para todos nosotros. Aunque no hayamos sido preservados del pecado, estamos llamados a permitir que la gracia de Dios purifique nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestro modo de vivir. María es el modelo de la sencillez que agrada a Dios, de la pureza que ilumina el mundo y de la humildad que se vuelve grande a los ojos del cielo. Contemplando su vida silenciosa, aprendemos que la gracia actúa de manera fecunda en el alma que se entrega totalmente al amor de Dios. Así, la Inmaculada Concepción se convierte en una invitación para que cada cristiano permita que Dios transforme su propia vida desde el interior, como hizo con María. La devoción a la Inmaculada Concepción siempre ocupó un lugar especial en el corazón del pueblo cristiano, mucho antes de ser proclamada dogma. La fe del pueblo, guiada por el Espíritu Santo, intuyó con sensibilidad que María, siendo la Madre de Dios, debía poseer una pureza singular, distinta de todas las demás criaturas. En diversas regiones, celebraciones, fiestas, himnos y oraciones dedicadas a su Inmaculada Concepción florecieron naturalmente, como expresión espontánea del amor de los fieles por ella. Esta devoción popular es un testimonio de lo que la Iglesia llama sensus fidelium, el instinto de la fe presente en el pueblo de Dios, que reconoce y acoge las verdades profundas de la fe incluso antes de que sean definidas oficialmente por el magisterio. Así, el dogma proclamado en 1854 no introdujo algo nuevo,
sino que confirmó lo que los cristianos ya vivían desde hacía siglos con profunda reverencia y amor. La fiesta de la Inmaculada Concepción, celebrada el 8 de diciembre, es una de las solemnidades más bellas e importantes del calendario litúrgico. En ese día, la Iglesia contempla a María como la obra maestra de la gracia divina, la criatura totalmente renovada por la promesa de la redención. La liturgia de ese día es rica en simbolismos que destacan la pureza, la alegría y la plenitud de la gracia presentes en María. Los textos bíblicos, cuidadosamente escogidos, nos invitan a revisitar el Génesis, el anuncio del ángel y el misterio de la encarnación, mostrando cómo todo converge en este privilegio singular concedido a la Madre del Salvador. Celebrar la Inmaculada Concepción es celebrar la victoria de la gracia sobre el pecado y renovar la esperanza en la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. La espiritualidad mariana, profundamente marcada por el misterio de la Inmaculada Concepción, siempre destacó la necesidad de la pureza de corazón como camino hacia una vida más íntima con Dios. María, en su condición inmaculada, se convierte en el modelo perfecto de ese corazón puro que Jesús proclamó en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza encuentra en María su realización más perfecta. Los santos y doctores de la Iglesia, a lo largo de los siglos, enseñaron que la pureza no es solo ausencia de pecado, sino la capacidad de ver la realidad con los ojos de Dios, de discernir con rectitud y de amar con sinceridad. La Inmaculada Concepción inspira a los fieles a buscar esa pureza interior, tan necesaria en un mundo marcado por la confusión moral y espiritual. La devoción a la Inmaculada Concepción también dio origen a innumerables cofradías, órdenes religiosas, movimientos espirituales y prácticas devocionales que contribuyeron a profundizar la fe cristiana. Entre estas devociones se destaca el pequeño oficio de la Inmaculada Concepción, un conjunto de oraciones que durante siglos acompañó la vida espiritual de muchos fieles y religiosos. Esta práctica devocional, al igual que el rosario, siempre atrajo a quienes desean contemplar más profundamente la pureza, la humildad y la gracia que caracterizan a María. Al rezar estos oficios, los cristianos se unen al elogio de la Iglesia y reconocen la acción misericordiosa de Dios que preparó, desde el principio, a la Madre del Salvador como la más perfecta de todas las criaturas. Una de las expresiones más significativas de la devoción popular a la Inmaculada Concepción es el hábito de consagrarse a María, reconociendo en ella no solo un modelo, sino una madre que guía a los cristianos hacia la santidad. La consagración mariana, fuertemente difundida por santos como San Luis María Grignion de Montfort, encuentra en la Inmaculada Concepción su fundamento espiritual. Consagrarse a María significa confiar plenamente en su intercesión, entregarle la propia vida y permitir que su pureza y su gracia nos conduzcan más profundamente a la unión con Cristo. La consagración no es un acto sentimental, sino un compromiso serio de vivir como María vivió, con pureza, humildad, amor y total apertura a la voluntad de Dios. La Iglesia, a lo largo de su historia, también fue testigo de innumerables apariciones marianas que reforzaron la importancia del misterio de la Inmaculada Concepción. La más célebre de ellas ocurrió en Lourdes, en 1858, cuando Nuestra Señora se apareció a Santa Bernardita y se presentó con las palabras: «Yo soy la Inmaculada Concepción». 4 años después de la proclamación del dogma, esta revelación sorprendió al mundo y confirmó de modo extraordinario la verdad definida por el Papa Pío IX. Lourdes se convirtió en un gran santuario de curación, conversión y renovación espiritual, donde millones de fieles testimonian la misericordia de Dios por medio de la intercesión de la Inmaculada. El mensaje de Lourdes refuerza que el misterio de la Inmaculada Concepción no es algo distante, sino una realidad viva y actuante en el corazón de la Iglesia. Otro aspecto fundamental de la devoción a la Inmaculada Concepción es su papel como protectora y guardiana de los cristianos en la lucha espiritual. Desde los primeros siglos,
Muchos padres de la Iglesia enseñaron que María, por no haber conocido el pecado, posee una autoridad especial contra el maligno. Su pureza es una luz que ahuyenta las tinieblas y una protección poderosa para quienes recurren a su intercesión. En diversas oraciones tradicionales como el Ave María y la Salve Regina, los fieles invocan su ayuda contra peligros, tentaciones y males espirituales. La Inmaculada Concepción se convierte así no solo en un título honorífico, sino en una realidad espiritual que inspira confianza y seguridad en el combate diario contra el mal. La espiritualidad de la Inmaculada Concepción también invita a los cristianos a contemplar el papel esencial de la gracia en la vida humana. En un mundo que exalta el mérito personal, la autonomía y la autosuficiencia, María se presenta como testimonio vivo de que todo es gracia. Ella nos recuerda que la santidad no es conquista humana, sino don divino, acogido con humildad. La Inmaculada Concepción nos enseña a depender de Dios, a reconocer que somos frágiles y pecadores, pero profundamente amados y llamados a la transformación por la gracia. Esta comprensión libera el corazón del orgullo y abre camino hacia una vida más plena, más verdadera y más alineada con el plan divino. Además, la figura de la Inmaculada Concepción impregnó el arte y la cultura cristiana a lo largo de los siglos. Pintores, escultores, músicos y poetas buscaron expresar con gran riqueza simbólica la pureza y la belleza espiritual de María. Las representaciones artísticas de la Inmaculada muestran con frecuencia a María envuelta en luz, con el manto azul celestial, pisando la serpiente y coronada de estrellas, reflejando pasajes bíblicos que exaltan su victoria sobre el mal. Estas obras de arte no son meras ilustraciones, sino verdaderos instrumentos catequéticos que enseñan a través de la belleza, introducen al fiel en el misterio de la gracia y ayudan a cultivar el sentido de lo sagrado, tan necesario en la vida espiritual. Por último, la devoción popular y la espiritualidad de la Inmaculada Concepción revelan que este dogma no es solo un punto doctrinal, sino un camino de encuentro con Dios. María, concebida sin pecado, nos invita a buscar un corazón puro, a vivir en la gracia y a confiar plenamente en la misericordia divina. Su Inmaculada Concepción ilumina la fe del pueblo sencillo, inspira a los teólogos, toca el corazón de los pecadores y fortalece a quienes luchan por la santidad. Ella es la luz que precede a Cristo, el reflejo más puro de la gracia divina y la madre que no abandona a ninguno de sus hijos. Así, la devoción a la Inmaculada Concepción se convierte en una fuente inagotable de esperanza y de renovación espiritual para toda la Iglesia. El dogma de la Inmaculada Concepción no es solo una verdad teológica distante, restringida al siglo XIX o a los estudios académicos. Posee una profunda relevancia para el mundo moderno, especialmente en una sociedad marcada por relativismos, crisis de identidad y pérdida de sentido espiritual. La figura de María, concebida sin pecado, surge como un faro de pureza y esperanza en medio de la confusión que caracteriza la cultura actual. Mientras muchos intentan redefinir al ser humano a partir de criterios materialistas o utilitaristas, la Inmaculada Concepción nos recuerda que la dignidad humana nace de la gracia y de la vocación divina inscrita en el corazón de cada persona. María no es solo un ideal inalcanzable, sino la prueba concreta de que Dios desea restaurar a la humanidad a un estado de belleza y plenitud que el pecado intentó destruir. En una época en la que las personas buscan llenar el vacío interior con consumo, placer, estatus o tecnología, el testimonio de la Inmaculada Concepción nos invita a cultivar la vida interior y a descubrir la verdadera fuente de realización en la unión con Dios. María, por su pureza, estuvo siempre totalmente abierta a la acción divina y encontró su felicidad no en las cosas del mundo, sino en la voluntad de Dios. Su vida revela que la paz y la alegría auténticas no nacen de la autosuficiencia, sino de la entrega confiada al amor del Creador. Esta enseñanza es extremadamente actual, pues el mundo moderno vive una crisis espiritual profunda, intentando saciar la sed de eternidad con realidades pasajeras.
María nos recuerda que fuimos creados para algo infinitamente mayor. La Inmaculada Concepción también nos ofrece una respuesta para la crisis de identidad humana que afecta especialmente a los jóvenes. Muchos crecen sin referencias sólidas, confundidos sobre quiénes son, sobre su propósito y sobre el valor de su propia vida. La pureza de María nos muestra que la identidad verdadera nace de la gracia, del amor de Dios que nos llama por el nombre y nos destina a la santidad. En un mundo que con frecuencia asocia el valor humano con la apariencia, el rendimiento o la aprobación social, la Madre de Dios revela que el verdadero valor está en la interioridad, en aquello que Dios ve incluso antes de que el mundo lo perciba. María es el icono del alma humana restaurada, la imagen de lo que cada persona está llamada a ser, plena, amada y radiante. Otro punto de gran relevancia es la importancia de la pureza y de la integridad moral en una sociedad donde todo parece permitido y nada es sagrado. La cultura moderna ridiculiza con frecuencia la pureza como algo ingenuo o anticuado, exaltando comportamientos que desvían el corazón de la verdadera libertad. María, sin embargo, muestra que la pureza es fuerza, no fragilidad. Su vida demuestra que un corazón puro es capaz de amar más profundamente, de ver la verdad con mayor claridad y de vivir con una paz interior que el mundo no puede ofrecer. La Inmaculada Concepción es una llamada a la dignidad humana, un recordatorio de que la gracia puede curar las heridas del pecado y restaurar el brillo perdido del alma. A partir de la Inmaculada Concepción, también aprendemos el valor de la mujer en la sociedad contemporánea. En tiempos en que la dignidad femenina es muchas veces distorsionada o reducida a ideologías, María se presenta como el modelo perfecto de la mujer realizada, fuerte, libre y plenamente humana. Su maternidad no disminuye su grandeza, sino que la exalta. Su docilidad no anula su fuerza, sino que la perfecciona. Su humildad no borra su dignidad, sino que la eleva. María muestra que la mujer encuentra su verdadera identidad no en la imitación de modelos deformados, sino en la vivencia plena de la gracia que Dios ofrece. Su ejemplo es profundamente necesario en un mundo que todavía lucha por reconocer el valor único de la mujer. La Inmaculada Concepción también ilumina la vocación de la Iglesia en tiempos de grandes desafíos culturales y espirituales. Así como María fue preservada de la mancha del pecado para ser el vaso purísimo del Salvador, la Iglesia está llamada a vivir la santidad como señal profética para el mundo. En una sociedad marcada por la división, la violencia y la corrupción moral, la Iglesia debe ser presencia de pureza, de misericordia y de luz. María, como madre y modelo de la Iglesia, inspira a todos los cristianos a buscar una vida más coherente con el Evangelio, dejando que la gracia transforme sus pensamientos, actitudes y relaciones. La Inmaculada Concepción es, por lo tanto, una llamada a la renovación espiritual de la Iglesia en el corazón del mundo. Otro aspecto importante es que la Inmaculada Concepción nos enseña a enfrentar el mal con confianza y esperanza. En la sociedad moderna, muchas personas se sienten dominadas por el miedo. Miedo al futuro, a las guerras, a las crisis económicas, a la violencia e incluso al fracaso personal. María, sin embargo, nos muestra que el mal no tiene la última palabra. Como la mujer anunciada en el Génesis, aquella cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente, ella testimonia la victoria de la gracia sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Su Inmaculada Concepción es la primera luz del amanecer de la salvación, y eso nos da valor para enfrentar los desafíos de la historia, sabiendo que Dios conduce todo con amor y poder. El dogma de la Inmaculada Concepción también destaca el valor de la gracia en la vida cotidiana. En una época que valora excesivamente el mérito personal y la autonomía absoluta, María nos recuerda que todo lo bueno que existe en nosotros es fruto de la gracia divina. Esta comprensión nos libera de la arrogancia y abre espacio para la humildad, para la gratitud y para la confianza. El mundo moderno, con sus tensiones e inseguridades, necesita reencontrar el camino de la dependencia amorosa de Dios.
María nos muestra que ser dependiente de la gracia no es señal de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Quien se apoya en Dios nunca estará solo. Además, la Inmaculada Concepción nos ayuda a comprender el verdadero sentido de la misión cristiana en el mundo. Ser cristiano no es solo seguir principios morales, sino permitir que la gracia transforme la propia vida para que a través de nosotros Dios pueda tocar la vida de los demás. María, totalmente abierta a la acción divina, se convirtió en instrumento de la salvación del mundo. Su pureza permitió que Cristo entrara en la humanidad. Ella nos enseña que, cuanto más dejamos que la gracia purifique nuestro corazón, más nos convertimos en canales del amor de Dios. En una sociedad que necesita urgentemente testimonios auténticos, la Inmaculada Concepción es una llamada a la santidad misionera. Por último, la Inmaculada Concepción nos revela el destino final de la humanidad: la victoria de la gracia sobre el pecado, la restauración de la belleza original de la creación y la plena comunión con Dios. María anticipó en su persona aquello que todos estamos llamados a vivir en la eternidad. Ella es el espejo de la Iglesia glorificada y el signo de esperanza para cada cristiano que lucha por la santidad en medio de las dificultades del tiempo presente. Contemplar la Inmaculada Concepción es contemplar el futuro de la humanidad redimida. Es reconocer que a pesar de las sombras del mundo moderno, Dios continúa actuando y transformando vidas. Y sobre todo, es renovar la certeza de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una gracia que brilló desde el primer instante en el alma purísima de la Madre de Dios.